Sí, comenzamos. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este segundo encuentro, un encuentro que organiza la Asociación Latinoamericana de Comunicación y Educación Popular, que comenzó la semana pasada pensando en el racismo y la comunicación. Y en este encuentro, este es un segundo encuentro, vamos a hablar sobre las narrativas de los pueblos originarios. Y para eso estos espacios están coordinados por América Indígena en Red, que es una red temática dentro de nuestra asociación. Y está allí Ángela Cook, desde Guatemala. Ángela, bueno, buen día, saludarte y darte también, darle la bienvenida a todos quienes se sumaron hoy, ¿no? Hanilama Altivash Cristina, Ruchili Bechi Benogel, Hanilang Almachi Obe, Shinka Kushak Kakul, Shinka Kushak Kanao. Muchas gracias, Cristina, y mucho gusto para todas y para todos también. Espero que cada una esté bien, que su energía esté bien en este día, que energéticamente también nos regala buenas energías para nuevos comienzos, que la primavera, que el solsticio también esté en nuestros corazones y en nuestras energías. Desde nuestras cosmovisiones, también es un día sumamente importante porque no solamente tenemos nuevo sol, nuevas energías, sino también nuevos pensamientos que se pueden construir desde diferentes lógicas. Y bueno, nada, agradecer el apoyo de las compañeras, primero de ALER y luego de mis compañeras y compañeros de América Indígena en Red, quienes también le están apostando a hablar de otras narrativas en esta red, a posicionar también sus propias narrativas y que esas narrativas deben ser contadas por ellas y por ellos. En el primer taller quisimos abordar un poco del tema del racismo y por qué nosotras lo nombramos como algo violento, y para eso estuvo con nosotras la doctora Aura Cumes, es una antropóloga maya cachiquel, que nos compartió pues temas importantes, nos habló también acerca del racismo desde una forma un tanto académica y también un tanto cotidiana de cómo nosotras normalizamos también el racismo, y que es crucial que desde los medios nosotras lo nombremos, porque si no nombramos el racismo, también nos volvemos cómplices de este sistema violento. Pero a la par también de decir que los pueblos originarios hemos sufrido históricamente estragos del racismo, que muchas y muchos somos hijas y nietas de ese racismo, también hay que hablar que existen propuestas transformadoras que se van gestando desde los pueblos. Esto quiere decir que no solamente hablamos desde el dolor y no solamente hablamos de una resistencia, sino también de una existencia, y que esa existencia de la cual nosotras somos parte. Entonces, en este taller nos convoca a hablar acerca de las narrativas, de por qué es importante también que esas narrativas o esos procesos que se van gestando desde lo comunitario, desde lo colectivo, son importantes nombrarlas, sobre todo desde los medios de comunicación, porque tienen un impacto en la sociedad, un impacto fuerte, y es una apuesta también para hacerle frente a ese pensamiento hegemónico de los medios dominantes, de los medios corporativos que distorsionan las narrativas, las formas de vida y las propuestas de los pueblos originarios. Voy a brevemente leerles un resumen acerca de lo que nosotras o de lo que hemos entendido de narrativas, y entonces ya se los leo. Bueno, cuando hablamos de narrativas de pueblos originarios, nos referimos a las historias, las experiencias y las perspectivas únicas de los pueblos originarios. Estas narrativas son una forma de transmitir nuestra cultura, las tradiciones, los conocimientos y los valores a través de diferentes formas de expresión, como la oralidad, la literatura, el arte, el cine, la música y otros medios. Las narrativas de los pueblos originarios son una parte integral de nuestra identidad y nos permite compartir nuestra cosmovisión, nuestra relación con la naturaleza, nuestra historia. Ahí se cortó el audio, ¿no? Perdón, Ahora sí, ahora sí. sí, sí. Bueno, no sé hasta dónde me quedé, pero bueno, Hasta la naturaleza, ahí te escuchamos. la naturaleza. Creo que bueno. Nuestra naturaleza, nuestra historia y nuestras luchas. Estas narrativas son valiosas porque nos permiten preservar y transmitir nuestra herencia cultural de generación en generación. Además, la narrativa de los pueblos originarios también son una forma de resistencia y de reafirmación nuestra existencia y además nuestros derechos.
A través de ellas podemos desafiar los estereotipos y prejuicios y afirmar nuestra autenticidad y nuestra contribución a la diversidad cultural y al patrimonio de la humanidad. Es importante que esas narrativas sean contadas y representadas por los propios pueblos originarios, ya que somos los guardianes y portadores de nuestra cultura y nuestra historia. De esta manera podemos asegurar que se respete nuestra voz, que se evite la apropiación cultural y se promueva una representación auténtica y respetuosa de lo que nosotras y nosotros pensamos. Y bueno, es en ese sentido que nosotras hoy también queremos hablar con compañeras que a través del arte, de lo narrativo, de lo oral, de lo visual, también han posicionado sus propias narrativas. Y en ese sentido es que hemos invitado a las compañeras Diana y a ver, nuestra otra compañera, sí, Verónica, quien mi compañera Cristina va a empezar a presentarles. Muchas gracias a cada una, a cada uno. Sí, a ver si también les serviría parte del texto, con mucho gusto Cristina les puede compartir. Sí, sí, después vamos a compartir porque Ángela lo dejó escrito y nos parece un material importante. También hemos subido al YouTube de ALER, que también les vamos a compartir a quienes se sumaron hoy, pero no estuvieron en el encuentro pasado, la exposición tanto de Ángela, nuestra compañera desde Guatemala, y la compañera Aura Cume, que nos hicieron este encuadre de por qué pensar el racismo vinculado a la comunicación y cuál debería ser el camino para desmontar ese racismo desde la producción de los medios comunitarios y populares en Latinoamérica. Para quienes no me conocen, veo gente que se ha sumado recién. Yo soy Cristina Cabral, estoy en el sur de Argentina, en Radio Encuentro, en la Patagonia Argentina, sobre la costa atlántica. Soy la vicepresidenta de ALER, de esta asociación latinoamericana que cumple ya 52 años este año y que tiene socias que son organizaciones que vienen de la educación y la comunicación popular distribuidas en los distintos países de Latinoamérica. Y Ángela está en la FEJER, que es la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, y es la coordinadora de América Indígena en Red, que es una de las redes, de subredes temáticas que tiene ALER. Y entonces vamos a presentarles a quienes invitamos para el encuentro de hoy, que también estamos grabando y que vamos a ir difundiendo. Está con nosotras Diana Collazos Cayapú, que es comunicadora indígena del pueblo Nasa del norte del departamento del Cauca en Colombia. Desde hace 11 años hace parte de los procesos políticos y organizativos desde la comunicación intercultural en la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca y el Consejo Regional Indígena del Cauca. Es redactora, productora, radial de este consejo y de la revista Unidad Álvaro Ulcue, vinculada a los procesos de co-creación que impulsa Agenda Propia con la red Tejiendo Historias. Hizo parte de la producción de proyectos narrativos sobre la construcción de paz en Colombia, de la primera versión de la beca Viva Voz de la empresa social estadounidense MEMRIA, en alianza con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. La compañera Diana Collazos está con nosotros y nos va a compartir su exposición, y también desde Argentina nos acompaña Verónica Lanche, que es docente, descendiente mocoví, que pertenece a la comunidad Lashik Rak Pingüín, espero haberlo pronunciado bien, Verónica, si no ella nos va a contar bien cómo se pronuncia, y junto a otras comunidades de la provincia de Santa Fe, que es una provincia que está al norte de la capital de Argentina, fueron diseñadores de un relato contado por una descendiente mocoví, Dora Salteño. Fue un proyecto que trabajaron desde una escuela, un proyecto audiovisual, de animación audiovisual, que se llama El despertar de la iguana. Esta producción está en el marco de los proyectos de educación intercultural en Argentina. Y también veo que está aquí el Puma Catrileo, que es un compañero que es periodista de la agencia TELAM, que es la Agencia Nacional de Noticias, que en este momento está sufriendo un ataque por parte del gobierno nacional. Se ha cerrado esta agencia, que es la Agencia Nacional de Noticias de Argentina, y así que bueno, también después seguramente podremos charlar con él, quien él llevaba las noticias vinculadas con los pueblos originarios a esta agencia a nivel nacional. Así que esperemos poder quizás
después escucharlo también. Así que bueno, Ángela, ¿con quién empezamos entonces? Bueno, podemos empezar con Verónica. Bien, bueno, te escuchamos, Verónica, entonces. Yo voy a ir proyectando algunas fotos y después vamos a mirar el avance del documental, del corto de la animación que hicieron desde la escuela. Hola ahí, ¿me escucha? Buen día. Buen día a todos. Eh, desde Soy Verónica Lanche, docente idónea de la escuela número 436, una escuela interculturalingüe, y soy descendiente de Mocovi. También pertenezco al Consejo de Educadores Interculturales y soy descendiente, como dije, soy descendiente de Mocovi y pertenezco a la comunidad Lashik Dapigui. Vengo de un linaje donde mi abuelo participó del último malón, soy mi bisabuela, soy la tercera generación, digamos, y acá estamos en la lucha, como siempre, en la misma lucha que él no- nos dejó como guía, ¿no? Porque después de esa participación estaba escuchando sobre la discriminación. Hubo mucha discriminación hacia nuestro pueblo, hacia nuestra gente, al llegar al límite de esconder lo que éramos, lo que llegábamos a ser, lo que somos, y tener que ir callado, manteniendo tu cultura, manteniéndote. El abuelo siempre decía que no quería que no nos reconozcamos, pero era el hecho, él tenía como que se sentía en ese momento era la única salvación que nos daba para resguardarnos de todo lo que era esa discriminación que hacían hacia nuestro pueblo, hacia nuestro propio ser, ¿no? Negar nuestras raíces, de negar nuestra cultura, de negar nuestro idioma. Y hoy en día, con las escuelas interculturales bilingües, salimos adelante y estamos dando lo que es la lengua, nosotros también. Cuando se abrió todo este curso, yo fui atrás de algo que me habían negado, que era mi origen, de dónde venía. Y hoy en día lo estoy enseñando en las escuelas, en una de las escuelas, pero al fin sé que la lengua y la cultura indígena de nuestro pueblo no va a terminar en los ancianos, sino que va a seguir adelante porque los ancianos también se dedicaron a hablar. Y este es un relato contado por una de las ancianas que viene de generación en generación, ¿no? Cuenta cómo empieza el año nuevo Mocoví, porque para nosotros el año nuevo comienza un 30 de agosto. Mucho tiempo estuvimos callados y escondiéndonos, por ejemplo, mi abuela, la hija de mi bisabuelo, el que participó en el último malón, ella, por ejemplo, festejaba con ansias el Día de la Virgen de Santa Rosa. Nosotros no sabíamos por qué y ponerle Santa Rosa al barrio, porque ella fue una de las generadoras de ese barrio, de ponerle y tanta empatía de qué había detrás de la Virgen, ¿no? Porque éramos descendientes de Mocoví, y escondían algo grandioso que era el 30 de agosto, que era el comienzo del Año Nuevo Mocoví, o sea, tras de esa cultura escondían, tras de esa religión escondían lo que realmente era nuestra cultura, ¿no? Y como dicen los hombres, los indios comen caballos, y sí, comemos caballos, decían, chipiac, decía ella. Y hacían unas grandes fiestas con grandes bailongas, digamos, digo, bailaban todo lo que es nuestra cultura, invitaban a gente, y así se celebraba el 30 de agosto, como antes, como cuenta en el relato que ahora van a contar, que es contado por Dora, donde ella cuenta que antes, los 30, la gente buscaba un espacio verde, no la gente, sino que nuestros ancestros buscaban un espacio verde donde era elegido por todos, por caciques, por los mismos participantes. Era un espacio lindo, buscaban, y ahí empezaban a celebrar, ahí comenzaba todo. Se elegían nuevas parejas,
se elegían nuevos caciques, formaban nuevas familias, se elegían los guerreros porque cada uno tenía digamos, como hoy en día tenemos nuestro trabajo, que uno es docente, que el otro es abogado, que el otro, bueno, antes se también tenía, cada uno tenía su trabajo y era elegido. O sea, se elegían los alfareros, se elegían los mejores cazadores, los mejores pescadores, los guerreros, cada uno tenía su, digamos, lo que tenía que hacer y su deber, digamos. Pues estaban las mujeres, que las mujeres eran generalmente las que llevaban adelante lo que es la familia, ¿no? Y el 30 de agosto, ¿por qué el 30 de agosto? Porque si ustedes empiezan a mirar el retoño de la naturaleza, entonces el pueblo se identificaba con comenzaba el año con el renacer de la naturaleza, con todo lo que es renacer. Ahí en uno de las imágenes muestra las 4 estaciones del año y cómo vamos perturbiendo y cómo va naciendo el iguana. Y con la iguana nos reconocíamos porque la iguana también despierta, cambia su pellejo, o sea, cambia de piel y vuelve, porque la iguana inverniza todo el tiempo del invierno, duerme y duerme. Y cuando llega a la estación, llegando a la primavera que empieza a renacer, la iguana despierta, la iguana sale a la luz, y nosotros tomamos ese ejemplo para un nuevo renacer, nos sacamos todo lo que es viejo, todo lo que pasó, ya pasó, nos volvemos a renacer como ser, como persona, olvidamos todo aquello que nos hace mal para empezar con buenas energías, renovamos todo. El pueblo mocoví se renueva, se olvida de aquello saca el rencor para seguir viviendo, decían los ancestros, para seguir en el camino, tenemos que dejar todo lo malo atrás. Y lo malo siempre tomarlo como una enseñanza. Preguntarnos, decían, ¿qué me viene a enseñar esto? Nunca, ¿por qué me está pasando esto? O ¿por qué la negatividad? No, decían. Siempre lo bueno, lo positivo. Y de esa manera es la manera, se hacen mensas o fogatas donde el pueblo se reúne en círculos. Ahí estábamos trabajando sobre lo que es el corto, ¿no? El corto sobre la historia que le estoy contando. Trabajamos día y por ahí a la mañana bien temprano y trabajamos toda la tarde. 19 días estuvimos en ANSAFE, que le doy las gracias a ANSAFE por abrirnos siempre las puertas, porque fue un proyecto que se ganó en la provincia de Santa Fe, que lo llevamos junto a las comunidades juntos a ver, y nos dio una gran mano, y nos avaló la provincia de Santa Fe para hacer este corto, y lo hicimos ahí en las invitaciones de ANSAFE, y nos ayudó mucho también lo que es, nos acompañó siempre lo que es CETERA. Entonces estuvimos muy acompañados y tuvimos lugar donde estar, éramos un montón de comunidades de la provincia de Santa Fe, nos habíamos juntado ahí, 19 días. Nos levantábamos a trabajar, desayunábamos en una mesa inmensa que era la misma que utilizábamos para trabajar después, y comíamos ahí y seguíamos trabajando hasta que se logró el corte. Una linda experiencia, muy linda. Bueno, espero que lo vean, ¿sí? Que les guste. Bueno, ahora vamos a pasar entonces el tráiler y decirles que para quienes no son de Argentina, que la compañera estaba mencionando espacios gremiales, ¿no, Verónica? Que colaboraron con la realización de esto y que se hace también en el marco de lo que son los que se ha ganado dentro de la educación, que por ahí falta un montón en Argentina, pero se ha logrado también que haya esta perspectiva en educación intercultural y educación bilingüe. Así que vamos a pasar este trailer, como para que les quede gana y después lo vean completo.
Nete Solí, te voy a contar una historia que nos contaron nuestros abuelos. Contaban que en esta época del año, cuando viene la tormenta que cambia el ciclo, cae un trueno, un enorme trueno. Falta poquito, Nete Solí, para el nuevo tiempo. El despertar de la iguana es un relato ancestral de la comunidad de Aymmocoilec de Colonia Dolores y transmite los saberes ancestrales del pueblo mocoví, sobre todo la cosmovisión referida a lo que es el nuevo año mocoví, y en ese relato muestra las señales que da la naturaleza antes que se produzca ese cambio de ciclo. Nosotros pudimos tomar ese relato, trabajarlo primero en las escuelas y luego fuimos haciendo esta producción para este corto audiovisual. Falta poquito, Nete Solí, para el nuevo tiempo. Este cortometraje está íntegramente hecho en stop motion con una fusión de 3D para componer los entornos. Pero trabajamos sobre papel, construimos una mesa multiplano que no sé si la pudieron ver, pero allá está exhibida, en donde se puede ver el escenario, que es el plano general de la casa de la abuela. Todo trabajado en papel. Compramos una impresora para imprimir nuestros propios tonos de papel, así teníamos control absoluto sobre la paleta de colores. Y bueno, diseñamos los escenarios, fuimos unas 50 personas trabajando durante 15 días, de 8 de la mañana a 12 de la noche, conviviendo y pasando todo el tiempo juntos para poder llegar a contar esta historia, a armar todo lo que era la producción en esos 15 días que teníamos. El ciclo comenzaba con el despertar de la iguana. El cambio de piel significaba el renacer de la vida. Despertar, interpretando a la voz de la abuelita, ¿no es cierto? Bueno, es sentirse, es pensar cómo lo dirían nuestros abuelos, allá lejos, nuestros ancestros, alrededor del fuego. La única iluminación que teníamos a las noches cuando nos contaban la historia era el fuego, y sentir transportada a ese tiempo bueno en nuestros pueblos, cuando eran libres. Ellos tenían prohibido hacerla, realizarla, porque les habían dicho que era cosa del diablo, no hacer esa celebración. Entonces, en el tiempo ese, cuando vinieron los colonizadores, le impusieron la Santa Rosa de Lima, que era la misma fecha del Dalagañagá, porque era la tormenta que indicaba el nuevo ciclo, el despertar de la iguana. Nosotros hoy estábamos estudiando el profesorado de cine y artes audiovisuales, y ahí tuvimos una materia que es antropología. Desde antropología empezamos a ver temas sobre las comunidades, los ancestros, nuestros antecedentes, y nos empezó a interesar un poco el tema de lo que sucede en la actualidad. Nos llegó una invitación acá a San Javier para presenciar un evento, y ahí nos surgió la idea de, bueno, conectar con estas comunidades, con el gremio de ANSAFE acá de San Javier, y de pensar un proyecto en común desde el Instituto de Cine y junto con ANSAFE de acá de San Javier. Y ahí surgió esto de crear historias de las comunidades, leyendas, y poner en valor eso que se está perdiendo o que era desconocido para nosotros o para otras personas. La historia nosotros la conocimos cuando conocimos el pueblo de Colonia Dolores, que comenzamos a visitarlo después del año 2015, que queríamos saber qué defendían los maestros interculturales cuando nos decían que querían defender la cultura mocoví. Entonces visitamos la colonia y bueno, ahí fuimos enterándonos de lo avanzado que estaba el rescate de la memoria ancestral, y nos encontramos con este relato. Cuando nos cuenta Dorita Salteño este relato, la verdad que nos impactó mucho y enseguida quisimos incorporarlo a los talleres que hacíamos en las escuelas. Y fue así, en algunos talleres participó Dorita y en otros directamente nosotros vinimos trabajando con el equipo que armamos, tanto departamental como provincial. Bueno, ahí parte entonces del trabajo que vienen realizando
desde Santa Fe, aquí en Argentina. Después vamos a compartir los links para que puedan ver los materiales. Agradecerle a Verónica, después, Verónica, ahora la idea es escuchar a Diana desde otro lugar y después poder hacernos algunas preguntas y poder intercambiar, si te parece. Bueno, Ñatix, muchas gracias, ¿sí? Muchas gracias por dejarme visualizar lo que es la cultura y la historia indígena nuestra, del pueblo Mocoy, y muchas gracias por la participación. Vamos a escuchar, me interesa. Gracias, Verónica. Bueno, Diana, ¿cómo andás allí? ¿En qué lugar estás? Contanos, Diana. Bueno, saludarlos, saludarlas. Mi nombre es Diana Collazos. En este momento me encuentro en Popayán, la capital del departamento del Cauca. Pues aquí yo en esta ciudad pues trabajo. Esta es la sede del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC. Yo pues soy originaria de Santander de Quilichao, un municipio al norte del departamento. Y bueno, desde el 2013 inicié como tal un proceso de formación política en comunicación con el tejido de comunicación de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. Entonces, este tema es como para hablar un poco el tema de la discriminación, cómo nosotros como comunicadores, como espacios o colectivos de comunicación hemos vivenciado un poco pues la situación. Y para eso pues veo necesario como hablar un poco del contexto territorial. El departamento del Cauca, el suroccidente colombiano, es una región que ha estado golpeada fuertemente por el conflicto armado. Esto pues ha sido parte fundamental también de nuestra lucha organizativa y política desde el CRIC, que le hace frente como a todas estas situaciones de desarmonía y de violencia que se vienen viviendo, ¿no? Entonces, dentro de nuestro espacio político, pues se han realizado muchísimas movilizaciones a nivel interno y hacia afuera. Entonces, nosotros las denominamos las mingas hacia adentro o mingas hacia afuera, que en sí son reclamaciones al gobierno, al Estado, pero también a veces son para análisis profundos de nuestros territorios. Entonces, por ejemplo, conversaba con un compañero frente a la situación de exterminio físico y cultural al que estamos pueblos indígenas y caíamos como en el tema del racismo, como en tiempos de mingas nuestras comunidades eran señaladas por la gente de bien, por la gente hacia afuera, por los mestizos también. Entonces, como era, no se podía andar con simbología de los pueblos indígenas, con sombreros, con chumbes, con vestimenta indígena, no se podía andar con insignias de la organización porque eso era de un señalamiento directo hacia la persona o hacia el colectivo en el que nos encontrábamos. Entonces era cómo se vivenciaba todas estas formas de violencia y de racismo hacia nuestras comunidades, hacia nosotros mismos. Nosotros como espacios de comunicación nos recogemos en algo que se llama la Red AMSIC. Esa organización, esa red, suma varios colectivos, alrededor de 15, 16 colectivos acá en el departamento del Cauca. Y desde allí empezaron a surgir estrategias que le hicieran frente a todo lo que a todos los comentarios y demás situaciones que se vinieran viviendo. Entonces, dentro de las estrategias, pues surge algo que se llama la minga del arte indígena. Cuando hablamos de minga, acá en el departamento del Cauca, la gente lo relaciona con el taponamiento de la vía, porque es que acá las acciones han durado un mes, poco más de un mes, han durado sobre la vía panamericana, y eso pues muchos de los comentarios son los indígenas impiden el desarrollo de la región, y bueno, y comentarios que van mucho más allá, que uno los interpretaría como amenazas, de maten a los indios o destierrenlos del departamento o cosas como de ese tipo, digamos, por las acciones que se hacen en defensa de nuestros derechos. Entonces, cada vez que se habla de minga, por ejemplo, acá en Popayán hay un hecho muy curioso, que cada vez que el movimiento indígena anuncia minga, desde el momento en que la anuncian, se arman filas larguísimas en los supermercados y filas larguísimas en las estaciones de gasolina. Entonces, eso, digamos, ha sido como la palabra que tenemos nosotros, la minga, para hablar como de las guías de hechos que vamos a tomar. Entonces, dentro de este espacio de comunicación, para reivindicar también el ejercicio que tiene la minga y para reivindicar los pueblos indígenas, se pensó en hacer algo que se llama la minga del arte indígena. Entonces, esa minga inicialmente se pensó acá en la ciudad de Popayán.
porque acá la capital del Cauca es conocida como la Ciudad Blanca. Digamos, todo el centro histórico, están las edificaciones, las casas, todo es blanco en esta ciudad, ¿no? Y es una ciudad muy religiosa y muy racista. Es muy racista. Acá han amenazado la gente blanca, ha amenazado con atacar la sede de la organización indígena, ha amenazado con agruparse en, no sé, como en tipo grupos de vándalos, por decirlo así, para atacar a la comunidad, se amenaza la sede de nuestra organización y hay un montón de cosas. Entonces, la Minga del Arte Indígena inicialmente se pensó para hacerla desde acá, desde Popayán, y mostrar que la minga no solamente son ese tema de reclamación de derechos, sino que también implica el tema de mostrar lo que vienen haciendo nuestros 10 pueblos indígenas, nuestros 11 pueblos indígenas, que digan. Entonces, son 11 los pueblos indígenas que pertenecen a nuestra organización y dentro de la minga surge una estrategia de empezar a hablar de la oralidad, hablar del tejido, de la danza, de la música, de la comida, hablar de esas otras formas, por ejemplo, el video, lo audiovisual, todo lo que están haciendo nuestras comunidades y traerlo acá a la ciudad de Popayán y mostrarle a la gente, digamos, cómo nosotros hacemos arte y lo que significa la minga para nosotros en realidad, ¿no? Como es una estrategia política para hacerle frente también a esos señalamientos y cuestiones que surgen desde el racismo. Entonces eso agrupera grupos teatrales, agrupa muchos sectores acá dentro de nuestros territorios. Esa fue una estrategia política que se creó desde acá, desde el Consejo Regional Indígena del Cauca Creek y los colectivos de comunicación en los territorios. También era importante empezar a mostrar, nosotros dentro del territorio somos fuertes en el tema de la radio. La mayoría de nuestros colectivos de comunicación iniciaron su proceso desde lo radial y hasta ahorita se sostienen en los territorios. Entonces se le ha dado fuerza desde allí. Pero había una situación y nosotros lo nombramos como, así como desalambramos la tierra, así como liberamos la tierra, como liberamos la palabra. La palabra para radio, pero también cómo liberamos la palabra, cómo se libera la palabra escrita desde una narrativa que responda a nuestras comunidades, porque si bien nuestro ejercicio político es visibilizar hacia afuera también, es necesario, y caímos en cuenta de que también es necesario hablar hacia adentro, hacia nuestras comunidades. Hoy, por ejemplo, el departamento del Cauca, la semana pasada, el sábado, fue asesinada una mayora guardia indígena en nuestros territorios. Fue asesinada en un ataque del frente de la disidencia de Goberto Ramos, en un ataque directo a la guardia indígena. A la mayora la asesinan con un tiro de fusil en la cabeza. Entonces, nosotros decíamos, hay una problemática grandísima que tiene que ver con el tema del conflicto armado, pero ya no, antes decíamos es un conflicto que nos involucra porque estamos en medio del fuego cruzado, pero ahorita vemos cómo ese ataque, ese conflicto involucra ya comunidades de nuestros territorios. Entonces vienen señalamientos como el indio es guerrillero, el indio es narcotraficante, el indio es, bueno, un montón de señalamientos que surgen a raíz de lo que ha sido ese conflicto armado en nuestros territorios. Entonces pasa que nosotros vemos necesario el llevar esa palabra como habla la comunidad, como dice la comunidad, como se expresa la comunidad, también para que ese mensaje político que queremos llevar llegue con facilidad a nuestras comunidades, a nuestros territorios. Entonces, dentro de esta estrategia también surge la necesidad de retomar la revista Unidad Albarumpue. Anteriormente era conocida como la revista Unidad Indígena, y en esta, no era el periódico Unidad Indígena, que lo retomamos desde el 2017 como la revista Unidad Albarumpue Chocue, en el que en el que el primer editorial que sacamos fue el tema de la paz, cómo nombramos nosotros esa paz. Entonces, para muchos la paz es solo el cese al fuego, la firma de dos actores armados que hacen la guerra, que cesan, digamos, la violencia armada, por decirlo así. Pero en el primer editorial que sacamos, que fue en el año 2017, hablábamos de cómo la paz para nuestras comunidades es mucho más allá de las razones que tienen, que para nosotros la paz es tener territorios, para nosotros la paz es cuidar nuestros entornos, para nosotros la paz es poder comer bien, tener animales,
implica muchísimas cosas, tener la tierra liberada, que ese era digamos, el mensaje que tenía ese primer editorial. Después de allí vinieron otras 6 versiones, tenemos 7 versiones de la revista Unidad Indígena. La que se está mostrando allí es un artículo que escribimos junto con 2 compañeros, Daniel Campo y Daniela Soto, compañeros NASA del territorio, que escribimos un artículo que se llama Mirar desde adentro para encontrar el camino. Entonces, la estrategia política que teníamos con este artículo era precisamente hacer un cuestionamiento hacia adentro, porque también nosotros hablamos desde el racismo desde afuera, la discriminación desde afuera, pero si también lo traemos a un contexto interno, podemos hablar también cómo dentro de nuestras comunidades actualmente, y hablo del caso norte del Cauca, existe un racismo, existe una discriminación hacia las comunidades organizadas que luchan por la defensa de la vida, para los que hacen parte de la Guardia Indígena, por ejemplo. Acá en el territorio y hay lugares donde la comunidad no se considera indígena, la comunidad se considera campesina y rechaza a la población indígena. Entonces es también mirar cómo todo eso pues también ha repercutido en nuestros territorios. En esta revista también había hablado de algo, porque es que nosotros enfrentamos diferentes formas y tipos de violencia, por ejemplo. Entonces está la violencia por ser indígena, está la violencia por la discriminación por ser pobre y está la discriminación por ser mujer. Entonces yo planteaba algo y es cómo se unen esos 3 factores si le sumamos si esa mujer es diversa, si esa mujer o si ese compañero es diverso, si ese compañero pertenece o no se siente identificado con su cuerpo y se define como hombre, como mujer, por ejemplo. Entonces empezábamos como a hablar eso hacia adentro y claro, eso es un tema vetadísimo. Entonces en la 6ª edición escribí un artículo que se llamaba Caminando la diversidad en el territorio. Y eso hacia adentro generó muchas molestias, incomodidades. Y empezaron a decir que yo lo había escrito porque yo era diversa, ¿no? Entonces era como los ataques, digamos, que enfrentan los compañeros día con día y cómo se veía eso a nivel interno, que también nosotros caemos en ese error de discriminar todo aquello que sea diferente y que no va, digamos, en la lógica de nuestra identidad, de los pueblos indígenas que defienden la vida, de la dualidad hombre-mujer, por ejemplo. Entonces escribí como esta forma de artículo también para hacer ese cuestionamiento y sobre todo mostrar cómo esas otras personas que hacemos a un lado también se encuentran en esta lucha por la defensa de la vida. Entonces la revista Unidad Álvaro Ulpue ha servido para eso, para mostrar hacia afuera cómo nos ven, pero también hacia adentro nosotros cómo vemos eso. Y esa ha sido también una estrategia política que hemos tenido nosotros desde acá para el tema de la palabra que se libera y de cómo le hacemos frente a esos otros ataques. Otra de las formas, yo por ahí le compartí a la compañera Ángela un artículo que escribí sobre una mujer NASA que defiende la vida, y cómo en la historia en sí, la compañera hizo parte de un grupo armado, se vinculó como a la edad de 8 años, 10 años, se vinculó a un grupo armado, se vinculó a la guerrilla en busca de su hermano. Y finalmente esta compañera sale a los 18 años, toda su vida la vivió en el monte, empuñando armas, y finalmente esta compañera tiene y se vincula al ejercicio de la Guardia Indígena. Cuando ella se vincula, son las mismas autoridades, la misma gente del territorio que la rechaza por haber sido guerrillera, y ella tuvo que cargar durante mucho tiempo a sus espaldas el que era una guerrillera. No le permitían estar vinculada a los procesos políticos, no le permitían participar en las asambleas, opinar. Entonces, como ella estuvo vetada de todo esto, y eso nos hace pensar cómo también dentro de todas estas formas de discriminación hay una discriminación política, hay una violencia política, no solo hacia las mujeres, sino también hacia el diverso y hacia afuera, o sea, desde afuera, desde el contexto externo que no es indígena, también una discriminación muy fuerte por todos esos factores en nuestros territorios. Entonces yo siento que el ejercicio de nosotros comunicadores, más allá de llevar la palabra, es también sentar una posición política. No es que yo presente la problemática, pero para dejarla solo allí, sino que también como nosotros empezamos a proyectar y a mover la palabra desde las diferentes herramientas de comunicación que hay, desde lo escrito, desde la radio, desde lo audiovisual, desde todas estas formas
que llegan a la comunidad, que llegan a otros públicos y que nos permiten a nosotros romper barreras realmente ante toda esta ola de racismo, de discriminación que también encontramos dentro de nuestros territorios. Yo vivo en Santander de Quilichao, es un territorio, por ejemplo, donde habitan los pueblos indígenas, mestizos, campesinos y afros. Y toda esa zona es ver cómo hay una disputa territorial, étnica, entre el pueblo afro y el pueblo indígena. Entonces yo decía, es algo también como muy ilógico, porque es un ataque y un rechazo profundo de la comunidad afro al indígena. Y a veces son por temas territoriales, ¿no? Entonces, es como esos territorios, el departamento del Cauca, Popayán, donde nos encontramos, es un territorio donde agrupan diversidad de pueblos indígenas, pero acá el que cuenta es el pueblo afro. Acá se hacen, el pueblo blanco. Acá se hacen diferentes dinámicas artísticas que han empoderado diferentes colectivos, diferentes organizaciones, grupos que hacen talleres, hacen danza, hacen música, chirimía tradicional y lo demás. Y por ejemplo, el alcalde de acá de Popayán sacó un decreto que prohíbe en todo el centro histórico de Popayán, prohíbe cualquier tipo de muestra artística. No se permiten danzas, no se permite música, no se permite bulla, no se permite un montón de cosas que uno dice, uy, es que eso es muy retrógrado, o sea, y sobre todo en una ciudad que promuelga eso a nivel turístico, que promuelga el arte, que promueve la música tradicional, la chirimía como patrimonio cultural y demás, pero sacan un decreto en el que hablan precisamente de eso, de no se prohíben ventas ambulantes, quien quiera hacer alguna acción tiene que pedir permiso para la alcaldía y un montón de cosas que es realmente complejo y que solamente evidencia el racismo estructural que hay acá en la ciudad. Otra de las cosas, por ejemplo, que veíamos acá, Popayán es muy conocido por el tema de la Semana Santa. Entonces, en Semana Santa, esto es, bueno, es patrimonio cultural de Colombia por el tema de la Semana Santa, y el alcalde que le prohíbe a la población, a todos, le prohíbe hacer como este tipo de escenarios, prohíbe el montar carpas en el parque principal de acá de Popayán, pero para Semana Santa están montando una cantidad de cosas precisamente solo para Semana Santa y prohíben un montón de cosas alrededor de eso, que lo digo yo así, que evidencia netamente el racismo estructural que ha existido en la ciudad, porque esta es una ciudad religiosa y acá el sector religioso son los que más han atacado al movimiento indígena, porque son sectores de derecha. Los grandes acá que manejan todo el negocio de la Semana Santa, porque finalmente se ha vuelto así, son todos un sector de derecha que vulnera los derechos de los pueblos indígenas, que vulnera el derecho de la demás población que ha sido empobrecida gracias a las políticas de gobiernos anteriores y políticas que impiden el desarrollo libre de la cultura, de las diversas expresiones artísticas que hay, y que se suma a una estrategia también de exterminio que ha habido contra los pueblos indígenas, que podemos denominar de ese modo. Entonces yo siento que desde el ejercicio que hemos hecho de comunicación, más allá de contar, de visibilizar esto, es tomar una posición política, y ha sido como la orientación, tomar una posición política, porque nosotros, más allá de ser comunicadores, tenemos que entender que somos parte de una comunidad, hacemos parte de un territorio, hacemos parte de nuestro resguardo, y es necesario como tal más cumplir nuestras funciones que determina la comunidad, y cumplir nuestro ejercicio de llevar como la palabra para narrar, para contar y para denunciar. Eso no sé si quería como contarles, hablarles. Muchas gracias, Diana. Y gracias, Ángela, por compartirnos ahí también las páginas. Después nos queda compartirnos entre nosotros las cosas que se han proyectado para que la podamos ver mejor. ¿Te parece, Ángela, que podemos escuchar al compañero de Catrileo? Sí, bueno. Entonces, como para cerrar cerrar esta partecita, pero después vamos a hacer una segunda vuelta reaccionando a lo que vamos escuchando. El Puma le dicen, pero no sé cuál es el nombre de don Catrileo, que se mueve por su apellido también, se debe ser del sur de Argentina también, ¿no?
Estamos en Argentina pasando, como ustedes saben, por una situación muy difícil con un gobierno ultraderechista que ha asumido hace 100 días nada más y que está tomando medidas extremas en todos los ámbitos, quitando los derechos, muchos o pocos, que hemos conseguido en estos años en nuestro país. Y uno de ellos tiene que ver con las narrativas que vienen desde las agencias de noticias, cómo se presenta y cómo hemos conquistado, quizás en Argentina, no sé si el Puma lo siente así, cómo hemos conquistado que las comunidades, por ejemplo, tengan representantes, no sé si son representantes, pero bueno, son periodistas formados con una perspectiva que están en lugares claves a nivel nacional, por ejemplo, en lo que es la Agencia Nacional de Noticias, que es TELAM. En este momento, como les decía, esta agencia ha sido cerrada por el gobierno de Javier Milei, y bueno, pero ha sido, como nos contaba la compañera anteriormente, dentro de la educación, por ejemplo, se ha logrado llegar con un montón de políticas públicas vinculadas con los pueblos originarios en materia educativa, con algunas, no falta un montón, pero se ha logrado, y también en materia informativa. Así que bueno, Puma, como para que agradecerte que te sumes en este momento y que nos cuentes cómo ves vos estas luchas que se llevan adelante desde Latinoamérica, desde los pueblos originarios, para tener las narrativas propias de los pueblos presentes en una agenda política, cultural, ¿no? En los países y en la región. Bueno, Mari Mari Compuché, Incheta Puma Catrileo. Catrileo es mi apellido materno. Soy mapuche de la provincia de Chubut, actualmente viviendo en Buenos Aires, y hasta ahora estoy trabajando en la agencia TELAM. A su vez también integro el colectivo de la Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena de Argentina, y escribimos también, redacto notas periodísticas para originarios.ar. En la actualidad, en la agencia estamos suspendidos, con suspensión, es como una licencia que se va renovando semanalmente. Nos pusieron a disposición un programa de retiro voluntario, pero que este retiro voluntario significa muy bajo sueldo, 4 sueldos de retribución, de indemnización, cosas así. Lo peligroso del cierre de la agencia TELAM es que en la agencia hay una pluralidad de voces en donde se generan diariamente alrededor de 500 cables, más de 500 cables por día, de todo el país, de toda la Argentina, y la agencia TELAM tiene llegada a nivel nacional y a nivel internacional también. Es la más grande de Latinoamérica y es la segunda más grande de habla hispana, y ahí entré yo a trabajar en el 2011, o sea, producto de la firma de un convenio que hicimos entre distintas organizaciones indígenas y la agencia TELAM para hacer traspaso de información desde las y los comunicadores indígenas que veníamos luchando por la comunicación con identidad. En ese interín ingreso con la idea de conformar un espacio de información dentro de la agencia, lo cual comenzamos inmediatamente. Y a partir de ahí se regularizó, digamos, la información de los pueblos originarios, porque semanalmente, o sea, voy escribiendo, voy transmitiendo información, y además con el tiempo también fui encontrándome con otros hermanos que, si bien le costaba reconocer su identidad indígena, hablaban de ser descendientes, ¿no? Tener una abuela, un abuelo, un bisabuelo, un bisabuela, porque, bueno, para entender un poco el contexto a la gente que no es de Argentina, Argentina siempre se vendió del sistema educativo y de la estructura de poder y de gobierno como Argentina blanca y europea, y ahora en el último censo poblacional que se hizo en el 2022 y los resultados que se conocieron hace poquito, hace como una semana, hace unos días, determinó que se registraron 58 pueblos originarios. Esto hace que la Argentina tenga como una composición social y étnica, o sea, mucho más grande de la que siempre se ha vendido hacia afuera, y la que nos han transmitido
a través del sistema educativo también. El peligro de cierre de la agencia TELAM con este gobierno es que, o sea, mientras nos tienen ahí, que no podemos informar, que no podemos utilizar la cablera, que no podemos generar los cables que generábamos diariamente, el gobierno va avanzando en la entrega de la soberanía, que es algo muy peligroso. La hidrovía, que es del río Paraná y del río Paraguay, que desemboca en el río de la Plata, el gobierno nacional firmó convenio hace poco tiempo con el ejército de Estados Unidos, o sea, para que lo administre el ejército de Estados Unidos, y administraría los puertos de Santa Fe, de Rosario, todo eso. A su vez también hay firmas o reuniones para la entrega también de la soberanía marítima, o sea, ya el gobierno de Inglaterra, digamos, extendió su soberanía marítima alrededor de las Islas Malvinas, llegando a lo que es la plataforma continental argentina, y el gobierno actual no está haciendo nada, o sea, para defender esa soberanía. Lo que se ve con este gobierno es una entrega total de soberanía, la administración de los recursos, como que al Estado lo está desguazando, está desarticulando todas las estructuras del Estado, y en buena parte en los años más complicados de crisis económica, cuando ocurren los momentos de inflación y de desempleo y de estanflación, por lo general lo que es el pueblo argentino, hemos salido a cortar ruta y a reclamar la presencia del Estado con alimentos, con programas sociales, con un montón de cosas, pero este gobierno está desguazando todo. Cortó los programas que tenían que ver, los programas sociales y políticos que tenían que ver con los pueblos indígenas, cortó los programas a las personas con discapacidades, cortó los programas a las personas con enfermedades terminales, o sea, recortó todo. Recortó lo que es el financiamiento del Estado al sistema educativo, y lo que tiene que mandar de coparticipación a las provincias. Entonces, estamos en una situación de riesgo muy alto, y está anunciado para este martes que viene, que es martes 26, el anuncio de 70.000 despidos en el Estado, digamos. Tengamos en cuenta que ahora el 24 de marzo, el domingo, se conmemora 48 años de lo que fue el golpe de Estado en Argentina en 1976, y el gobierno había estado proponiendo en estos días el indulto a los militares que llevaron adelante esa dictadura, donde desaparecieron a más de 30.000 compañeras y compañeros. Y ahora, con la gravedad, hoy nos enteramos que durante la madrugada a una compañera de la agrupación Hijos, que es Hijos por la Identidad, Hijos por la Identidad, por la Justicia contra el Olvido, hijos de desaparecidos, ¿no? La torturaron, la violaron y escribieron en las paredes de su casa, porque esto fue en su domicilio. Anoche, cuando llegó, la esperaban 2 personas, hombres. La violaron, abusaron de ella y dejaron escrito en la pared las que bueno, estamos en estado de alerta permanente. Nosotros seguimos haciendo un acampe afuera de la agencia TELAM y reclamando por la reincorporación y el derecho a informar y a comunicar lo que sucede en el país. Gracias, Puma. Nuestra solidaridad también con los trabajadores y las trabajadoras de TELAM, y bueno, con este panorama que nos planteaba Puma, ¿no? De lo que se está viviendo en Argentina. Si te parece, no sé, podemos, Ángela, hacer ahora como una segunda vuelta, pensando en algunas de esas cosas que vos nos habías presentado, sobre de qué hablamos cuando hablamos de las narrativas, de los pueblos originarios, y algo que una vez Ángela me decía, es como que también a veces hay como que se espera, o hay una folclorización de la participación y de las narrativas, de lo que deben ser las narrativas de los pueblos originarios, despolitizada a veces. Y bueno, y Diana nos contaba todo lo contrario, ¿no? Cómo llenar de una perspectiva política, de lucha, de transformación social, esas narrativas.
Así que me parece que podemos ir pensando esto. Nada, a mí me parece muy importante, me hacía mucho reflexionar que hay muchas luchas históricas que nos las callamos por no contarlas en espacios en donde podemos difundirlas. Me tocaba mucho lo que decía la compañera Verónica, del callar su identidad como forma de resguardo ante la discriminación que sufrieron sus abuelos y sus abuelas, por ejemplo, y cómo se va perdiendo esa narrativa dentro de las propias formas de vida, y que también sucede en estos países, ¿no? Que muchos y muchos no hablan el idioma, no porque sientan una vergüenza de su identidad, sino que han sido también víctimas de ese racismo estructural. Otra cosa que quiero rescatar de lo que hablaba Diana y que nosotras creemos desde América Indígena en Red también que es necesario, no solamente es sentar el problema, sino también sentar una posición política de nuestros medios. Muchas veces necesitamos tener una postura política para poder defender, ya sea una situación, una comunidad, para defender nuestras propias posturas. Eso me llamaba mucho la atención y creo que es necesario que cada medio tenga una postura. Y bueno, si alguien quiere tomar la palabra, igual yo les voy a leer algo rapidito y nosotras creemos que es sumamente fundamental que los medios de comunicación, y hablo de medios de comunicación porque lo que nos convoca acá es, bueno, que hablar de esas narrativas desde los medios de comunicación y por la naturaleza de la red, entonces que los medios de comunicación incorporen y promuevan narrativas de los pueblos originarios. Esto es crucial como un acto de defensa de la vida misma y del derecho que tenemos a expresarnos y contar nuestras propias historias. Los medios de comunicación tienen un papel poderoso en la construcción de una opinión pública y la formación de percepciones y actitudes. Sin embargo, durante mucho tiempo, las voces y las perspectivas de los pueblos originarios han sido ignoradas, distorsionadas o excluidas de los medios de comunicación convencionales, corporativos o masivos. Esto ha llevado a la perpetuación de estereotipos y prejuicios que ha contribuido a la marginación de las comunidades. Al tener narrativas de los pueblos originarios en los medios de comunicación, se nos brinda la oportunidad de contar nuestras historias desde nuestras propias voces, desde nuestras perspectivas y desde nuestras realidades. Esto nos permite romper con los estereotipos y prejuicios y además desafiar las narrativas dominantes que a menudo nos han invisibilizado o mostrado de manera sesgada. Al tener nuevas voces representadas en los medios de comunicación, se nos reconoce como sujetos de derecho y actores de cambios sociales. Esto contribuye a fortalecer nuestra identidad cultural, a empoderarnos como comunidades y a promover la diversidad y la inclusión de la sociedad en su conjunto. También es importante destacar que tener narrativas de los pueblos originarios en los medios de comunicación no solo es una cuestión de justicia y de respeto, sino también una cuestión de enriquecimiento cultural. Nuestras historias, conocimientos y tradiciones tienen un valor invaluable que pueden aportar a una visión más completa y genuina de una sociedad justa. Y bueno, para ya terminar, resaltar que es fundamental que los medios de comunicación den espacio y visibilidad a las narrativas de los pueblos originarios como un acto de defensa, como ya lo mencionábamos, de la vida misma y del derecho que tenemos a nuestra palabra, la palabra que nosotras lo contamos. Esto promueve inclusión, el respeto a la diversidad y contribuye a construir una sociedad más justa y más equitativa para todas y para todos. Bueno, ya con esto, si alguien quiere tomar la palabra, contar algo o reaccionar a lo que hemos hablado, pues tenemos este espacio y ya luego continuamos. Ahí está, ¿puedo decir algo? Sí. Bueno, muy bueno la introducción que hiciste, la descripción. Nosotros en Argentina en 2009 luchamos por la ley de medios, de servicios de comunicación audiovisual, que fue una ley que reemplazó a una vieja ley de la dictadura. Ahí nos encontramos alrededor de 40 pueblos indígenas de Argentina, las y los comunicadores. Propusimos una propuesta que es inclusión del derecho a la comunicación con identidad, y a partir de ahí fuimos haciendo la gestión, una vez que se aprobó la ley, por poder tener las autorizaciones para las radios indígenas, que logramos un apartado especial
que se reconozca en Argentina la comunicación indígena. Antes no se encuadraban dentro de medios comunitarios o otro tipo ¿cómo te puedo decir? De contención, pero nosotros bregamos para que se reconozca la comunicación indígena, reclamando el reconocimiento de los pueblos indígenas en Argentina. Eso hizo que hayamos podido lograr o sea, más de 30 autorizaciones, se logró la instalación también de más de 20 radios en todo el país, y un canal de televisión que es el único canal mapuche en la ley de servicio de comunicación, que es de Hualquintún TV de Bariloche. Ahora último se logró otro canal en la zona de Misiones, en el norte de Argentina, pero con la llegada del macrismo en el 2015, o sea, todos los medios de comunicación indígenas cayeron prácticamente porque se cortó la subvención del Estado, y las hermanas y hermanos que se dedicaban a la comunicación indígena se quedaron también sin la posibilidad, o les fue muy costoso seguir comunicando porque también tienen que hacer su vida y tuvieron que emplear su tiempo para trabajar de otros oficios para poder alimentarse y todo eso. O sea, creo que es importante esto que recalcaba de la comunicación indígena. Nosotros le llamamos comunicación con identidad como un nuevo concepto, entendiendo que nosotros contamos la realidad desde nuestros propios territorios, desde nuestra propia cultura, desde nuestra propia historia, estando tanto en los territorios como en la urbanidad. Porque bueno, en Argentina, sobre todo en el caso mapuche, una gran parte hoy estamos en la urbanidad y desde ahí nos contamos también desde los barrios, siendo partícipes también en la vida activa social, o sea, porque además de ser mapuche también nos hemos transformado, o el sistema nos ha transformado en proletarios, en trabajadores, en obreros, en empleados. Y así que desde ahí es donde nos planteamos permanentemente, desde la identidad, como para poder difundir distintos hechos, distintas noticias, distintas informaciones, no solamente de conflictos, sino también actividades culturales, los comienzos del nuevo ciclo, los encuentros de medicina, los encuentros de arte y cultura indígena, y hemos logrado, digamos, con el uso y la apropiación de las nuevas tecnologías, o sea, poder mantenernos más informados respecto a lo que sucede en la Argentina con respecto a los pueblos indígenas de acá, ¿no es cierto? Nada, quería aportar eso como para darle un panorama de la situación actual en Argentina con respecto a la comunicación indígena. Bueno, Diana, no sé si estás allí, si por ahí consultarte. Vos nos hablabas también bueno, de los asesinatos que continúan allí en el Cauca, y cómo se vincula la lucha por el territorio con las luchas ambientales, con las luchas antiextractivistas. Em, Ustedes tienen lazos allí en Colombia y, o sea, se construye en red. ¿Cómo están las redes de medios y de comunicación indígena, y si ustedes están participando y eso lo están sintiendo, ¿no? Y cómo se articula con las luchas ambientales y con otros tipos de luchas? Bueno, yo diría que nosotros acá desde siempre el ejercicio pues ha sido un ejercicio colectivo. El ejercicio por la defensa de la vida, del territorio, que es lo que siempre hemos venido pues, caminando, ha sido un ejercicio netamente colectivo y de donde surgen también los procesos de comunicación, porque acá nuestro ejercicio en sí nace de forma empírica. Muchos de los que llegamos acá a estos espacios de comunicación los hicimos de modo empírico y en el proceso fuimos como aprendiendo todo el caminar pues técnico que requiere la comunicación. Entonces, digamos, en este ejercicio
vemos cómo se hicieron comunicadores en recuperación de tierra, se hicieron recuperadores en la vía, se hicieron comunicadores digamos, durante el conflicto, lo que ha sido pues el tema del conflicto armado. Entonces, desde allí surgimos nosotros en este ejercicio de llevar la palabra, de visibilizarla, de contarla hacia afuera, y se refuerzan los espacios de comunicación. Entonces, se esfuerzan también desde la necesidad de nosotros los comunicadores, porque si bien, no sé si pasa en todas las organizaciones y demás, notábamos cómo el ejercicio político que adelantan nuestros procesos organizativos excluían, digamos, por decir, o minimizaban el ejercicio de la comunicación, como reduciéndolo a un tema de qué es el que lleva la cámara, qué es el que está detrás del micrófono, que es el que trae los cables, que es el que nos monta acá el equipo de sonido, bueno, todo lo demás. Digamos, a eso reducían el ejercicio de comunicación. Por eso de nosotros nace el posicionar la comunicación como un ejercicio político, una herramienta política de la misma organización. Y en conjunto con demás comunicadores de la zona norte en ese entonces y demás procesos, se presenta a nivel nacional la propuesta de hacer la política pública de comunicación indígena diferencial. Entonces, se presenta esta propuesta que muchos colectivos a nivel nacional se recogen en ella también, porque es necesario ver que el Estado, el gobierno dé garantías de hacer comunicación en territorios donde son de difícil acceso, donde hay grupos armados, donde hay señalamientos y que no nos catalogue, digamos, como tienen los demás medios, que hay cobros excesivos por el uso del espectro, hay cobros excesivos por Saico y Asimpro y un montón de cosas que surgen y que repercuten en el ejercicio y frenan el ejercicio de comunicación. Hay emisoras que están en la ilegalidad para el Estado, pero son legitimadas por la comunidad, por ejemplo. Entonces, todo ese ejercicio ha sido un tema pues colectivo precisamente para hacerle frente. Sí, y también es como nuestro ejercicio, nosotros lo hablamos desde una mochila, por ejemplo, cómo esa mochila es tejida y esos hilos, esos lazos, esos nudos, son esos otros compañeros de otros colectivos, pero también como la comunidad se suma a ese gran tejido. Entonces, el compañero guardia indígena que no sabe, digamos, por decirlo así, nada técnico de comunicación, es el que nos comparte el reporte. Ahora que están todos estos medios de comunicación, por ejemplo, cuando pasó lo de la mayor el sábado, empezaron a mandar alertas, empezaron a enviar todo un ejercicio de los mismos guardias denunciando lo que estaba pasando. Entonces ya encontramos que hay procesos que si bien no tienen formación en comunicación, crean ya sus propias páginas para denunciar comunicados, para contar lo que está pasando y todo lo demás. O sea, no nos quedamos tampoco solamente en que todo está jodido, sino que también mostramos el ejercicio de que se entregó una cabeza de ganado a la Guardia Indígena y que eso va a ayudar a fortalecer los procesos productivos de autosostenibilidad para el proceso, por ejemplo. Entonces, es como todo se vuelve un ejercicio realmente político organizativo desde la comunicación y que nos permite a nosotros visibilizar y contar y hacerle frente a todas esas estrategias. Por ejemplo, vemos ahorita en redes sociales cómo a raíz de los memes, nosotros, por ejemplo, a la disidencia de la Dagoberto Ramos la llamamos la narcoguerrilla. Es una narcoguerrilla porque netamente viven de todo el tema del narcotráfico, de la marihuana, de la coca, todo eso que están en nuestros territorios. Entonces, a raíz de la comunicación empiezan a surgir por decirlo así, memes, es que no sé cómo nombrarlos, pero empiezan a surgir como memes, haciendo o imágenes, haciendo comparación a que el Día de la Mujer, por ejemplo, la guerrilla empezó a poner panfletos en el territorio haciendo alusión a la mujer trabajadora. Entonces, el Frente de Dagoberto Ramos puso carteles haciendo alusión a la mujer trabajadora y el 16, 8 días después, asesinó a una mujer guardia indígena con un tiro en la frente. Entonces es ver cómo la gente empieza también a usar estas redes para mostrar ese contraste, para mostrar lo que está pasando, para hacer alertas humanitarias también. Y también, por ejemplo, empezaron a surgir todo esto de la comunidad, que empezaban a denunciar cómo es el pensamiento y el actuar de estos grupos guerrilleros, pero también empezaban a surgir de los grupos guerrilleros imágenes en alusión
al movimiento indígena, imágenes que tenían que ver con camionetas, con la simbología de nuestra organización, con pistolas y cosas así que sacan totalmente del contexto el ejercicio realmente que tenemos nosotros, también ellos para legitimarse, digamos, a nivel comunicativo en el territorio, o para lavarse las manos, por decirlo así. Y eso representa una acusación grave para nosotros dentro de la comunidad, porque a nosotros nos están llamando, le llamaban la narcominga, por ejemplo, ellos al ejercicio organizativo que hacíamos nosotros, por decirlo así. Entonces, vemos como todo este tema es importante precisamente para eso, no para ser contestatarios, porque yo creo que nosotros no podemos ser contestatarios de la violencia, no podemos ser contestatarios de lo que viene ocurriendo en los territorios, sino más bien desde este ejercicio sentar una posición política. Si vamos nosotros a veces para hacer nuestro ejercicio, siempre cada vez que nos encontramos con los colectivos de comunicación, con los compañeros comunicadores en los territorios, siempre es primordial nosotros tener un análisis del contexto. ¿Qué es lo que está pasando en la zona norte? ¿Qué es lo que está pasando en tierra adentro? ¿Qué es lo que está pasando en las diferentes zonas que hacen parte de la organización? Son alrededor de 10 zonas. Entonces es ver cuál es el contexto territorial, qué problemáticas se están presentando en este momento y a raíz de eso sentarnos a hacer un análisis grande y empezar a decir, necesitamos organizarnos, necesitamos hacer esto. Necesitamos pronunciarnos ante las cosas que están pasando. Entonces, ha sido como, pues más o menos ese el ejercicio que hemos hecho. Obviamente hay un trabajo en red grandísimo. Acá a nivel nacional se trabaja sobre una mesa técnica que es el tema de la CONCIP, donde se adelantan procesos, digamos, un poco más institucionales, que tienen que ver con el cuidado del patrimonio audiovisual, con el tema de que tiene que ver con el decreto para radios indígenas, que tiene que ver con el cuidado, el plan decenal de culturas, porque eso también nos involucra a nosotros como comunicadores, como desde los diferentes colectivos de comunicación a nivel nacional y a nivel local, pues hablando desde el CRIC, cumplen un papel fundamental en la construcción del plan decenal de cultura acá en Colombia. Y bueno, y se trabajan muchísimas cosas que se hacen en conjunto con otras organizaciones. Acá en Colombia hay 7 organizaciones indígenas, entre ellas el CRIC, y entre ellas se trabaja todo esto para adelantar procesos colectivos que cumplan las necesidades de las organizaciones y los pueblos. Porque si bien hay una organización nacional, nosotros como CRIC también pues somos una organización que tiene alrededor de 11 pueblos indígenas. Y los 11 pueblos indígenas responden a territorios que quedan lejanos. Entonces, las necesidades que planteamos a nivel institucional tienen que cumplir netamente con ese ejercicio de comunicación que vamos a llevar a los territorios. Hay territorios acá en el departamento del Cauca que hacen parte de nuestro proceso donde no hay proceso de comunicación, donde es necesario llevar la palabra, pero son territorios de difícil acceso. Entonces pues vamos tratando de caminar sobre eso, en articulación sobre todo, para que el proceso de comunicación no solamente se vea como la necesidad de tener equipos, sino que se vea más bien como una acción política de las comunidades indígenas, porque nosotros no nos salimos de ese rango de que somos pueblos indígenas, que nos agrupamos como comunicadores para llevar pues precisamente la palabra y pues que a todo eso se le suma el que tiene en terreno. O sea, nosotros hemos estado en escenarios donde hay disparos, donde hay arremetidas tanto del Estado, de la fuerza pública y todo esto, pero nuestro ejercicio poco nosotros contamos todo lo que pasa en la organización, en el territorio, pero de nuestro ejercicio como comunicadores no sale absolutamente nada por otros lados. Si no lo sacamos nosotros no sale. Entonces nuestro ejercicio es pues el doble que tenemos que hacer para posicionar la palabra. Gracias, Diana. Por eso, al escuchar a los compañeros que lograron, por ejemplo, tener representación en espacios como agencias nacionales de noticias, son pasos que se han dado, ¿no? Pero cuando asume otro gobierno, eso cambia y te cambia el panorama. Por eso hay que seguir aprendiendo. Bueno, contarles que ALER sigue promoviendo desde este espacio que es América Indígena en Red. Hay un programa que se llama Latido Indígena, que se produce semanalmente, que está colgado en nuestra página de ALER y que bueno, está coordinado por compañeros y compañeras de las distintas radios en América Latina.
y estaremos promoviendo más de estos espacios y vamos a hacer una producción, estamos grabando este y grabamos el encuentro anterior, vamos a hacer alguna edición con parte de lo que hemos compartido para poder difundirla aún más, no solamente entre quienes estamos en la asociación, sino romper esa barrera, como decían ustedes, de llegar a otros ámbitos, ¿no? Así que vamos a estar haciendo una propuesta de producción y les vamos a estar solicitando quizás algunas cosas específicas para esta producción para redes que vamos a estar haciendo. Y el desafío también es poder ir pensando otros proyectos vinculados con ALER y con las redes de medios comunitarios, medios también de comunidades, ¿no? Específicos. Tenemos mucha información para compartir también que se genera desde los distintos puntos de la red. Tenemos otra red que es sobre migración, tenemos otra red que es sobre la Panamazonía, donde también se van cruzando allí temáticas como las que estuvimos tratando acá. Así que no sé, Ángela, si querés, vamos como dando un cierre a este espacio y así que si, no sé si alguien más quiere tomar la palabra, reaccionar a esto que estuvimos compartiendo en este espacio. Muchas gracias, Cristina, ¿no? Bueno, y decir también que el esfuerzo de América Indígena en Redes se construye de una forma colectiva. Y esa ha sido una de las reflexiones en el primer taller, que el hecho de enfrentar el racismo, y alguien decía cómo lo enfrentamos. Y una de las reflexiones era la pluralización de las voces en los medios de comunicación. Y eso se hace latente, o sea, lo podemos notar en la producción de América Indígena en Red, que ahí no solo hablamos de la problemática que les atraviesan a las personas indígenas en Guatemala, sino hablamos de otras comunidades, de otros países. Y algo que me ha parecido sumamente interesante es que históricamente recalco que los medios de comunicación tienen una deuda con las poblaciones de pueblos originarios, porque siempre están comentando que si las manifestaciones, que si están deteniendo el desarrollo, que si lo demás, que si buscan que el gobierno venga a salvarles la vida, pero nunca cuentan las cosas que se van gestando desde la colectividad, si hay proyectos nuevos, a pesar del abandono estatal, qué han hecho los pueblos originarios. Y sobre todo comunicar alegría, que es algo que nosotras sí hacemos desde esta producción, porque creemos que la alegría es parte de nuestra vida, es parte de nuestras cosmovisiones. Cuando hay una fiesta siempre tenemos flores, siempre tenemos colores, porque la alegría es parte de nosotras. Y creo que eso es muy bueno retomarlo desde los medios de comunicación. Y yo me he sentido muy feliz con América Indígena en Red, sobre todo porque también le está apostando a otras formas de comunicar, a eso de hablar desde otras narrativas y no precisamente desde un plano de solo comunicación, por ejemplo, sino incorporar al arte también como una forma de narrativa, incorporar a otras formas que nosotras podemos seguir nombrando y cuestionando las cosas que hemos creído normal. Sí tenemos una producción, bueno, a las que no han escuchado, a los que no han escuchado, les invito a que lo puedan escuchar. En realidad es una plataforma bastante diversa que aglutina muchos pensamientos, muchas voces, y es como bastante bonito escuchar eso, desde la sonoridad, digamos, muchos ponen como música de su región y eso lo hace muy bonito. A ver, creo que vi que Félix tenía su manita levantada, luego el compañero Puma y a ver, está Mariela. Si quieren en ese orden. Bueno, si no está Félix, capaz avanzamos con el compañero Catrileo. Ahí está. Bueno, cuando Félix se conecte, ahí no, le cedo la palabra. Sí, yo como para poner en el contexto actual también la comunicación indígena, nosotros seguimos articulando con medios comunitarios, no es que estamos aislados. No sé, Félix, si quiere hablar ahora o sigo hablando yo. Bueno, cualquier cosita me indica. Seguimos articulando, ahí el compañero Félix también nos hemos comunicado por esta cuestión de tela, ¿no? Y lo que el año pasado se dio lo del tercer Malón de la Paz, que surgió en la provincia de Jujuy, en el norte argentino, donde hicieron una caminata después hasta Buenos Aires,
una caravana, en parte caminando, en parte en colectivo y en auto, ¿no? Porque son muchos kilómetros. En todo ese trayecto nosotros lo fuimos cubriendo desde Originarios, pero a su vez también otros medios de comunicación indígenas como Telesisa, medios comunitarios como Radio Pueblo, Llancasmaqui, otras redes de comunicación comunitaria, otras redes indígenas también. Entonces, eso hizo que se visibilizara el Tercer Malón y que cuando llegaran a Buenos Aires se pudiera dar una cobertura mayor en los medios hegemónicos también. Porque si no hubiese sido por la activación y participación de las y los comunicadores indígenas y populares, el Tercer Malón hubiese pasado como una anécdota más, digamos. Entonces, la comunicación tiene que ver con contar lo que decían también hace un rato, ¿no? Desde un posicionamiento político, desde un posicionamiento ante lo que sucede en la actualidad y bregar para que se visibilice aún mucho más lo que sucede y lo que podamos visibilizar en nuestros medios, en nuestras redes, hacer que eso se amplifique. Y en esto retomo esta cuestión de Telam, porque es un medio público que llega a todos los rincones del país y hay coberturas que hace la agencia Telam de pueblos indígenas, de personas con discapacidades, de personas afromigrantes, de todo lo que es la amplia sociedad en Argentina, donde los medios hegemónicos muchas veces no llegan. Entonces, a través de la agencia Telam, se visibiliza todo eso y se hace que repercuta en medios hegemónicos, pero bueno, obviamente ahora que está cerrado, digamos, se nota la falta de Telam y nosotros seguimos luchando por eso, por la pluralidad de voces y la democratización de la comunicación, que tiene que ver con esto también, ¿no? Con que la democracia la tenemos que defender a diario, y no solamente en las elecciones, y ahora tenemos este desafío con este gobierno que está tirando todo para atrás. Así que nada, quería comentar eso también para marcar y para divulgar también que seguimos en articulación permanente entre los medios indígenas y comunitarios también y medios populares, ¿no? Félix, tú puedes tomar la palabra ahora. Perdón, Ángela, ¿me diste la palabra? Sí, adelante. Pará que me alejo, que tengo música acá muy fuerte. Me alejo un segundo. Bueno, también Mariela, para... Hola, Ángela. Hola a todos. ¿Cómo están? Disculpen la desprolijidad, pero venía viajando de un lugar para otro. Venía escuchando lo que decía Puma acerca de la importancia de la agencia Tela, y pensaba en la continuidad que tuvo la agencia Tela en la historia argentina, que hacía que cualquiera que empezaba un nuevo medio encuentre en la agencia Telam una fuente importante de información, de dónde buscar noticias. Cuando uno llegó por primera vez a un medio comunitario, lo que nos enseñaron era a contar nosotros nuestras propias noticias y no tomar portales y repetir las noticias de otros. Entonces, la importancia de medios como originarios.ar, que es una experiencia que surgió también de esa lucha de comunicación con identidad, o en este caso la agencia Telam, son espacios inspiradores para los que están empezando. Esa es una preocupación muy personal, de siempre pensar en los que vienen atrás de nosotros. Y creo que en lo que hace a las nuevas narrativas, me queda muy claro que generacionalmente vienen jóvenes comunicadoras y comunicadoras indígenas que encuentran en los medios digitales, en otras formas de contar, en otras dinámicas muy importantes y revitalizadoras, como es apropiarse de la calle. Y creo que las coberturas callejeras como
como las que contaba Puma del Malón de la Paz demostraron eso, de medios indígenas que no sabíamos que existían muchos y que sí los vimos protagonistas en la calle. Y eso creo que es para celebrar, y en momentos como los que vive la Argentina actual, es muy necesaria la voz en primera mano de lo que sucede, y seguramente se vienen tiempos de mucha calle. Muchas gracias, Félix. Creo que, a ver, yo creo que la compañera ya no está. Bueno, pero si alguien quisiera tomar ahora la palabra, como para escucharnos, reflexionar un poco cómo nos cala esto de cuestionarnos a nosotras mismas, lo que está en nuestros medios, las narrativas que abordamos desde nuestros medios y cómo lo estamos abordando. Es un espacio de confianza, es un espacio seguro.